Gustavo Muñoz dice en su último comentario: después de que pase la pandemia no podemos volver a como estábamos. En eso estamos de acuerdo, pero ese no podemos volver a como estábamos tiene que ser para mejor y no para peor. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que llegó la hora de que los gobiernos y los empresarios del mundo y de Colombia en particular repensemos cuál es el proyecto social y económico y el modelo de sociedad al que estamos apuntando. Porque mientras sigamos teniendo, como también lo dijo él, un estatuto tributario que está diseñado para quitarle peso de la carga impositiva a los que tienen la plata y a los que más daño hacen con la plata. Estoy hablando de los mineros, estoy hablando de los importadores. Por ejemplo, para que se me entienda, ahora que se va a comenzar el piloto de fracking en Colombia y en el mundo, obviamente, todavía las contabilidades nacionales y las contabilidades empresariales solo se limitan a contabilizar ingresos, costos y gastos para llegar a una utilidad. Pero en esos costos y en esos gastos de las empresas públicas y de las empresas privadas no se calculan los costos de lo que se llaman las externalidades en economía. Y el fracking tiene unas evidentes externalidades. Por ejemplo, el daño que le hacen a las fuentes hídricas. Ese valor que se pierde cuando alguien saca petróleo vía fracking, lo paga alguien. Hasta ahora lo ha pagado las comunidades más pobres y más periféricas, pero los empresarios, o mejor los inversionistas, que casi nunca tienen rostro propio, porque son fondos buitres o fondos internacionales, se llevan la bolsa y dejan el hueco, se llevan la bolsa y dejan la plata y dejan el agua contaminada. Eso es lo que hay que cambiar, pero también hay que cambiar que haya una banca voraz. Ya hemos dicho aquí muchas veces que en Colombia se pagan 5 veces el costo del crédito en el resto del mundo. En Colombia un crédito puede costar entre 24 y 33% efectivo anual. Y en Estados Unidos ese mismo crédito puede costar entre el 2 y el 4% anual. Y en España, que es uno de los países más costosos en crédito de Europa, puede costar entre el 4 y el 7% anual. ¿Cómo podemos competir así? ¿A quién es que le apuesta el gobierno cuando apoya a la banca y no a las empresas que generan la economía real? Eso es lo que hay que cambiar. Y también hay que cambiar un modelo de gremios económicos, y esto lo digo con mucha consideración por mis contertulios, pero hay que cambiar un modelo de gremios económicos y de líderes de gremios económicos genuflexos, convertidos en meros lobistas, convertidos en meros lleva y trae, pedigüeños de favores. No necesitamos ese tipo de liderazgo, no necesitamos ese tipo de gremios, necesitamos gremios que le hagan libros blancos a los congresistas y a los gobernantes, a los concejales y a los diputados. Es decir, llévenle la tarea que necesitamos que hagan, pero no vayamos allá a pedirles el favor tomándonos un cafecito porque el poder lo tiene el que nosotros elegimos. Eso no es así, eso se llama subdesarrollo mental, se llama subdesarrollo cultural. Y yo no estoy invitando a los gremios a que se vayan con piedras y con martillos y con hoces allá a pelear con el poder público, pero sí estoy diciendo, váyanse con la carga de la inteligencia, es decir, con los argumentos. Miren lo que está pasando en el sector turístico, en el sector alimenticio, en el sector agroindustrial. El mismo Gustavo acaba de decir, es inaudito que en un país como Colombia se importe el 70% de los alimentos cuando tenemos semejante cantidad de kilómetros cuadrados de territorio para cultivar. Pero más inaudito es que el presidente de Colombia, en uso de las 2 emergencias que acaba de pasar, le haya quitado el arancel a la importación de maíz, de frijol y de otros cereales que entran al país. Explíqueme en eso. ¿Cómo así pues? Queremos favorecer a la agroindustria nacional y al pequeño campesino de nuestros territorios que podrían cultivar frijol, arveja, maíz, etcétera, plátano inclusive, o lo ponemos a competir con
el maíz que llega, con el trigo que llega, con la cebada que llega, con la arveja que llega, con la lenteja que llega del exterior a cero arancel. Eso no es pensar en economía real y no es pensar en los colombianos, es pensar de nuevo en la bolsa de los inversionistas de capital. Esa reforma tributaria que habrá que hacerla, no sé cómo, habrá que hacerla para que cumpla los 3 mandatos fundamentales del Estatuto Tributario, que tenga progresividad, que tenga eficiencia, o sea, que sea realmente fácil de cobrar y que tenga equidad. No puede ser posible que un empresario colombiano tenga que pagar, por ejemplo, un panadero, compra el trigo y compra el huevo y compra la urea importados. Y entonces ahí en ese costo ya le clavaron los importadores, que no son chiquitos, nunca son chiquitos, ya le clavaron los sobrecostos. Pero una gran manufacturadora de alimentos industriales, ella sí puede traer directamente la urea y la levadura y el huevo y hasta la mantequilla sin aranceles y sin otros impuestos. Eso no es equitativo. Ahí es donde hay que discutir, ahí es donde hay que trabajar. Esos son los tipos de temas que los gremios tienen que ya empeñarse en discutir con el gobierno de tú a tú, y sin llegar a los escritorios y a las salas de reuniones con esa actitud de que hay que saludar al parlamentario y al diputado y al concejal y al ministro porque son los más importantes y porque son los sabios de la tribu. Eso no es cierto. Eso se llama subdesarrollo mental, subdesarrollo cultural. Y ya estamos hartos de líderes que no han hecho sino mandarnos ese mensaje cifrado: pidamos favores, pidamos favores, pidamos favores, a ver si de pronto nos hacen caso. Las cajas de compensación familiar son otro caso. Sí, que hay una disposición legal que lo impide, no lo impide. Yo he estudiado los estatutos y he estudiado el caso de las cajas, no lo impide. No tienen voluntad política las cajas. Así de ese tamaño es, no tienen voluntad política. Y si no, vamos a las cajas de compensación de aquí del Valle y les demuestro que hay afiliados trabajadores independientes, que no son más que informalidad. Así que lo que pasa es que son menos del 1%, son el .03 o .04 de los afiliados. ¿Por qué no abrir eso? Para que entonces Gustavo Muñoz, que dijo el ejemplo, que llegan al andén y cogen la energía, y pues hombre, si dejo de ser don nadie y comienzo a ser don Alberto afiliado a una caja, seguro que yo ya no me voy a pegar del andén, ya comienzo a sentirme integrado en la sociedad. Pero son las cajas de compensación las que nos pueden hacer ese tipo de trabajo. Y hay que volver a llamar a otra entidad que ahora está de moda porque su arzobispo la puso de moda, el arzobispo de Cali. Hay que llamar a la pastoral social de la iglesia, hay que llamar al nuncio apostólico, que se prefiere alinear con el gobierno que no con los pobladores y con los territorios. Hay que llamar a los directores de pastoral social de todo el país. Tienen una enorme capacidad de convocatoria, las pastorales sociales, para que ellas se conviertan en un brazo efectivo para irrigar a esos sectores de la informalidad económica. Gremios empresariales a trabajar con la dignidad de ser empresario, que no es el que está succionando la teta del Estado, sino trabajando aún a pesar y en contra del Estado mismo. Buenos días.